Bienvenidos. Hoy nos embarcamos en un viaje en el tiempo. En concreto, nos vamos a ir al siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques, el bloque capitalista y el bloque comunista. En el bloque comunista, ya sabemos, estaba la Unión Soviética, estaba China, Corea del Norte, etc. Desde 1978 China ha cambiado bastante, se realizó lo que se denominó la apertura económica, pero hay un lugar, una prefectura en China, que sigue siendo una prefectura comunista al estilo anterior a 1978. Estoy en la provincia de Henan, en el centro de China, y esta es la última villa maoísta, la última comuna maoísta que queda en China. Bienvenidos a Nanjietun. Esta puerta que tengo a mi espalda es la entrada a este pueblo maoísta, y aquí tenemos los primeros bloques de viviendas en los que aparecen unas inscripciones. La inscripción dice: ¿qué es el camino? El camino se hace andando por lugares donde no hay caminos, creando caminos donde antes solo había espinas. Y luego dice: haz tu propio camino y que no te importe lo que digan los demás. Tengo que decir que estoy súper de acuerdo con la última frase. Tú piensa lo que quieras y que la gente diga lo que quiera. La guía de viajes Lonely Planet define a este lugar como lo más parecido a estar en una ciudad de Corea del Norte, con la ventaja de que aquí no tienes un guía mirando todo lo que haces en todo momento. Estoy llegando a una plaza que tiene una especie de arcoiris. Parece que es un lugar que está más animado. Estoy en la plaza central de esta villa maoísta, que está presidida por Mao, que lo tengo aquí detrás. Vemos también un gran arco iris detrás mía. Podemos oír de fondo también que hay un altavoz que no para de poner canciones revolucionarias comunistas, y de vez en cuando hay un tipo soltando proclamas, sobre todo de Rusia. Dice que Rusia es un gran país, que Rusia inició la revolución comunista, etcétera, etcétera. Hay retratos de los principales personajes comunistas a gran tamaño por toda la plaza. Aquí tienen a Stalin, el antiguo líder soviético. Por supuesto, también tienen a Vladimir Ilyich Lenin. Aquí tienen a Engels, el discípulo de Karl Marx. Y por supuesto, pues también tienen a Marx. En la estatua de Mao aparecen unos caracteres que dicen que Mao era solo un hombre, que no era un dios, pero que sus ideas o su ideología eran superiores a las de Dios.不是像美国，比如说呢，西班牙那个医疗教育都是免费，所以不是共产主义的国家，就是有那个福利很好的，就是政府会给你的东西很多。愿意考虑的社会主义。对，欧洲呢，社会主义不能少。对，没有社会主义就没有今天的世界和平。是那个西班牙是欧洲的国家，所以是跟欧洲的国家差不多。是那个福利有。教育、医疗这种东西，政府会提供。原来他在的时候，我们搞社会主义走在前面，他去了以后，我们就又回到了以前。你们现在是我们的老师。现在比较辛苦是吗？对，现在不幸福。
Además de la plaza, vamos a dar una vuelta por la ciudad a ver otras cosas que nos llamen la atención. Este lugar es todo un anacronismo histórico. Hay altavoces por todos lados que dan música revolucionaria, que dan discursos de Mao. El sistema en este lugar es completamente diferente al resto de China. Aquí cogen el salario del trabajador y el sistema o el gobierno se queda con el 70%. El resto se lo queda al trabajador, pero le dan gratis la sanidad, la educación, hasta ahí es como cualquier país europeo, pero también le dan gratis la vivienda y les dan gratis la comida, les dan cupones de comida. Todos estos edificios son las viviendas donde residen los residentes y estoy llegando a un edificio que es la escuela. Hay un busto a la entrada de la escuela, quizás estés pensando que es Mao, pero te equivocas, es Lei Feng. Lei Feng está considerado todo un héroe en China y era un huérfano que pertenecía a las juventudes comunistas y murió muy joven, como a los 20 años. Y sobre todo en las escuelas y entre la juventud está considerado pues un héroe. Vemos la escuela por dentro, la fachada está llena de caracteres, parece un libro. Estoy viendo un póster propagandístico. Podemos ver, aparece una profesora y un alumno en un estilo muy de mediados del siglo XX. Y a su lado aparece un panel con los mejores estudiantes de la escuela, los estudiantes más brillantes. Este pueblo tiene muchos jardines bastante apacibles, pero vayas donde vayas tiene la música revolucionaria de fondo. No estoy seguro de por qué tienen tantos pavos reales. No sé si es que es un animal que tiene algo que ver con la ideología predominante de este lugar o si simplemente les gustan los pavos. Estoy buscando un sitio para comer. Aquí no hay restaurantes como tal, aquí hay grandes cantinas como comedores. Hay un comedor de comida china normal y un comedor de comida musulmana, comida halal. Voy a intentar el comedor de comida halal. Y yo voy a comer los noodles locales, los fideos locales, que están hechos con harina de patata y son picantes y amargos. Quizás porque estos noodles están hechos en una cantina y no en un restaurante, pensé que no iban a estar excesivamente buenos, pero me equivoqué, así que les doy un 9 sobre 10. Este es el supermercado, vamos a ver qué productos tienen dentro. Aquí tenemos la cerveza local, que es cerveza que fabrican en una fábrica aquí y es cerveza revolucionaria, vemos el diseño. Me voy a pillar una. Las cervezas cuestan 2,50, que serían unos 30 céntimos de euro. Por aquí tienen como merchandising de Mao y de Lei Feng. Estos son como snacks locales, pero miren el precio, valen 1 yuan, que son como 12 céntimos de euro.
Todas estas cosas las fabrican aquí. Esto está lleno de fábricas. Aquí tienen un montón de salsas, sobre todo salsas picantes para dar sabor. Estos snacks también están a 1 yuan. Madre mía, qué barato. Me hace gracia que tienen unos platos por aquí con la cara o la figura de Mao. Pero aún me llama más la atención que se pueden comprar estos retratos, estos cuadros de las figuras soviéticas. Aquí está el edificio del hotel de este pueblo, que antes dejaban quedarse a los extranjeros, pero ahora no se puede. Pero es famoso sobre todo porque las habitaciones del hotel no tienen cerrojo, no se pueden cerrar con llave. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado y hasta el próximo vídeo.